Dice la palabra del Señor a partir del versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta carta de Pedro fue escrita entre el año 62 y 68 después de Cristo. Estaba dirigida a las iglesias formadas por expatriados por culpa de la persecución que estaban en Asia Menor. Y el fin de esta carta era animar a estos cristianos que habían tenido que salir huyendo y afincarse en este lugar, que estaban teniendo persecución, que estaban pasando adversidades, a animarles a estar firmes y a asegurarse de que había algo más grande que lo que estaban pasando, y era una herencia en el cielo, la vida eterna. Pedro era un pescador, también pecador, pero era un pescador. Su hermano Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Y Andrés, junto con otro discípulo de Juan el Bautista, iba un día caminando con él. Esto nos lo relata en el Evangelio de Juan. Y dice que Juan el Bautista vio a Jesús y le dijo a estos dos discípulos que iban con él, a Andrés y al otro, que no nos dice el nombre en la Biblia, le dijo, he aquí, señalando a Jesús, el Cordero de Dios. Y dice que Andrés y el otro discípulo siguieron a Jesús. Estuvieron con Jesús ese día. Y al otro día fue a buscar a Andrés, a su hermano Pedro, y le dijo, Pedro, hemos hallado al Mesías, ven y ve. Y llevó a su hermano Pedro, que era Simón en verdad su nombre, y lo llevó para que conociera a Jesús. Y dice que cuando Jesús le vio, dijo,
Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero a partir de hoy te conocerán como Cefa, que quiere decir Pedro. Tenían el mismo significado, uno era el nombre en arameo y otro era el nombre en griego, pero el Señor le cambió el nombre a Simón. Pero lo más interesante de esto es que sin haberlo visto, Jesús ya lo conocía. Así que cuando lo vio, ya le dijo. Igual para nosotros, el Señor nos conoce por nombre, y si a Él le parece, nos cambia el nombre. Aún dice Apocalipsis que nos dará un nuevo nombre. Pero el Señor nos conoce, aunque nosotros no le conozcamos. Qué bueno llegar a conocer a Jesús, pero tenemos que tener claro que Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Pedro sigue a Jesús después de esto y es uno de sus discípulos, de los 12 discípulos. Y si pensamos en Pedro, a todos nos viene, que si conocemos la historia del Evangelio, a todos nos viene el saber y el creer que Pedro era un hombre muy impulsivo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Podemos acordarnos de relatos en los Evangelios, donde, ejemplo, cuando andaba en el mar, Jesús, él lo ve y se baja de la barca y sale corriendo. Los otros estaban allí muy a gustito, no se fiaron, pero Pedro salió de la barca y anduvo por las aguas. Podemos también pensar en Pedro, entre otras cosas, cuando vinieron a prender a Jesús, él cogió una espada y le cortó una oreja a una de las personas que venían a prender a Jesús, porque se iban a llevar a su maestro. Podemos también pensar en Pedro, y esto es muy famoso en Pedro, que por miedo a perder su vida, él negó a Jesús 3 veces, como ya Jesús le había dicho antes. Pero nos relata el Evangelio de Mateo, que después de haber negado a Jesús, él se arrepintió y lloró amargamente. Entonces pasamos al libro de los Hechos y ya vemos a un Pedro cambiado, a un Pedro diferente, pero que sigue en un proceso de cambio. Y en el libro de los Hechos vemos que es de los primeros que sale a compartir la palabra y muchos se convierten a través de lo que él predica. Vemos a un Pedro que es tomado por las autoridades del lugar y es azotado, él sufre. Por eso él sabía cómo hablarle ahora a estos expatriados en el otro lugar, porque él había sufrido en sus propias carnes adversidad y persecución. Es azotado. También vemos en la Biblia en 2 partes de Hechos que fue encarcelado por amor a Jesús, por seguir a Jesús. No por ser ladrón, no por ser malhechor, sino por ser un seguidor de Jesús. Él fue puesto en la cárcel por 2 veces. Hace 2 domingos el pastor Denis nos hablaba de Pablo cuando estaba en la cárcel con grilletes. Nos hicieron aquí una demostración muy buena para que no lo quede. Pues algo parecido. Las cárceles de entonces no eran las cárceles de hoy y estaban bien húmedas. La comida no era buena y estaban apresados con grilletes. Pero nos relata la palabra del Señor en el libro de los Hechos que las 2 veces fue librado milagrosamente. Vino un ángel y le abrió las puertas y Pedro pudo salir. Y en una de las ocasiones que nos relata Hechos, él se fue a una casa donde estaban orando por él los otros discípulos porque sabían que habían sido apresados. Y él llama a la puerta, le abren la puerta después de alguna dificultad, lo saludan, él está allí para que vean sus hermanos que él está bien, pero nos dice ahí al final que se tuvo que ir de la ciudad porque las autoridades del lugar querían matarlo. Y a veces leemos la Biblia y la leemos tan rápida que, bueno, o sea, salió de la ciudad. Pero hermano, en la Biblia no nos dicen si Pedro tenía mujer o tenía hijo, pero nos habla de la suegra de Pedro, que Jesús la sanó. Entonces tenía que tener mujer o era viudo y probablemente tenía hijo. Y este hombre, después de salir de la cárcel, se tuvo que ir de la comodidad de su hogar a otro lugar porque era perseguido. Este Pedro conocía en sus propias carnes la persecución y las dificultades. Y también vemos que Pedro a lo largo de la historia tiene que cambiar de mentalidad. Él era muy buen judío y como buen judío él no quería nada con los gentiles. Pero recordemos en el libro de Hechos capítulo 10 que él estaba orando en la azotea y dice que tenía hambre. Y cuando tenía hambre bajó un lienzo en una visión con animales impuros y escuchó una voz que le decía, levántate, mata y come. Y dice que él decía, pero ¿cómo voy a comer yo esto si son animales impuros?
Pero la voz le decía, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común o impuro. Y dice que tuvo que pasar 3 veces bajó el lienzo. Era duro de cabeza nuestro hermano Pedro, como muchos de nosotros. Y según él estaba en la ley, en lo que Dios mandaba. Pero Dios quería cambiar la mentalidad de Pedro. Y después de 3 veces él entendió que Dios le estaba hablando. Y llegaron a buscarlo para llevarlo a casa de Cornelio. Y Cornelio, que era un hombre justo y que hacía limosna, dice la Biblia, pudo conocer el Evangelio a través de Pedro. Y ahí mismo nos dice, esto es en el Evangelio, en el libro de los Hechos, que él mismo le dice a Cornelio y a los que estaban en su casa, ustedes sabéis que yo soy judío y los judíos no nos podemos juntar con los gentiles, pero hoy Dios me enseñó y me mostró que no llame impuro a ningún hombre que Dios limpie. Él predicó el Evangelio, Cornelio y su casa se convirtieron y a partir de ahí el Evangelio corrió entre los gentiles. A partir de ahí, hoy tú y yo que no somos judíos podemos también conocer el Evangelio. Así que este es un Pedro Este es el Pedro que después de todo este proceso escribe una carta a los expatriados en Asia Menor. Dicen que era el año 60 y algo después de Cristo. Eso quiere decir que había pasado 30 o 30 y algo de años desde que Pedro conoció a Jesús. Me imagino que ya era un hombre de edad, más o menos como yo. Yo creo que estaría alrededor de los 60. La Biblia no nos dice qué edad tiene, pero era joven cuando Jesús le buscó. Jesús tenía 30, pues el que tuviera 20 ya tendría 50 y tanto. Si tenía 30 tenía 60 y tanto. Y si tenía 40 tenía 70 y tanto. Pero ya era un hombre que había pasado parte de su vida y que, como hemos visto, había pasado un proceso muy grande donde él había sido cambiado. En todo este tiempo el carácter de Pedro fue moldeado. Dios es un alfarero y cada uno de nosotros somos instrumento en sus manos que Él está moldeando para poder usarnos según su propósito. El alfarero toma el barro, empieza a construirlo y hace vasos que servirán para beber. Hace vasijas que servirán para contener algo. Hace cántaro que servirá para llevar agua. Hace ollas de barro que servirá para cocinar. Hará diferentes instrumentos, pero todos tendrán un propósito y todos serán valiosos para aquello que Dios lo creó. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios y una vez que el Señor nos moldea, podemos ser útiles en las manos del Señor y en su reino. Es por eso que tenemos que dejar moldearnos por el Señor. Y a veces para moldearnos necesitamos pasar por dificultades. Pedro pasó por muchas y estos cristianos en Asia Menor estaban pasando persecución y adversidades. Entonces Dios está cambiando nuestras vidas y Él quiere que nuestras vidas cambien. Y no vale decir, bueno, pero es que yo soy así. Mira, es que los montes, tenemos esto que somos cabezotas los montes y yo soy monte, entonces tengo que ser cabezota. No, tenemos que ser cambiados. Y nuestro carácter tiene que ir siendo cambiado para que el Señor pueda usarnos. Hay un refrán que dice genio y figura hasta la sepultura, falso en las manos del Señor. Nuestro genio, nuestro carácter tiene que ir siendo cambiado. Y esto es lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia en Asia. Pedro ya había sido moldeado, había sido probado y lo mejor de todo, había sido aprobado. Y él habla en esta carta, una de las cosas que habla, yo os animo a que leáis Primera de Pedro si podéis esta semana porque es tremenda, hay un montón de tesoro ahí. Pero una de las cosas que habla y en la que hemos hoy tomado para hablar es sobre ser santo, sobre la santidad. El versículo 13 que hemos leído dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay al comienzo de este versículo un por tanto.
Es decir, lo que hay antes Cristo tiene que ver con lo que viene después. Y lo que hay antes Cristo es que hay una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, que está reservada en los cielos para nosotros. Pedro dice, hay algo más que la adversidad que estáis pasando en este momento. Hay una herencia eterna que podéis alcanzar. No miréis lo que tenéis aquí, mirad lo que está por venir. Dice, por tanto, que hay esa esperanza gloriosa, por tanto, que hay esa esperanza viva, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermano, en aquel tiempo los hombres y las mujeres llevaban túnica. Los dos llevaban túnica, eran un poco diferentes la de las mujeres a la de los hombres, pero llevaban túnica. Y las túnicas de los hombres eran largas. Y entonces, ustedes se imaginan, pues andaban bien. Pero imaginarse que tenían que correr o que tenían que trabajar. Entonces, para que fuera más fácil, ellos tomaban un cinto que pudiera ser como una correa de ahora, pero no era la correa, era de la misma tela más o menos, y se la abrochaban para que la túnica se levantara un poco más y así pudieran trabajar, pudieran correr, pudiera ser más fácil el movimiento. Y aquí el Señor dice, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, es decir, espabilen porque hay que actuar. Espabilen porque hay trabajo que hacer. Espabilen y cíñanse los lomos del entendimiento porque hay cosas que cambiar. Y dice, sed sobrio, y no se refiere a no beber, que también se refiere a ser juicioso y a tener dominio propio. Los cristianos tenemos que tener dominio propio, conocer lo que el Señor quiere y estar preparados para trabajar y conseguir lo que el Señor quiere que consigamos. Pasamos al versículo 14, donde nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermano, antes éramos ignorantes, pero ya no. Antes hacíamos lo que nos daba la gana porque no sabíamos, no conocíamos, pero ya no. Tenemos que ser obedientes. En la salutación que Pedro le hace a la iglesia en el versículo 2 nos dice, habéis sido elegidos para obedecer. Es decir, si antes hacíais las cosas mal porque no sabíais, ahora ya sabéis y tenéis que ser obedientes. Versículos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, la meta tiene que ser la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados de esa manera vana de vivir y hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Así que sí podemos ser santos, no por méritos nuestros, sino porque el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hay parte que nos toca hacer, despertar, espabilar, obedecer, pero hay una obra ya hecha en la cruz del Calvario, donde gracias a esa sangre, tú y yo podemos conocer al Señor y podemos ser santos como Dios es santo. Es más, el Señor nos llama a la santidad. Versículo 21,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Esta es la esperanza que nos debe mantener firme aún en medio de adversidad, que era el caso de esta iglesia, pero que puede ser el caso de nosotros en cualquier momento. Que Cristo murió, que derramó su sangre por nosotros, que Dios Padre le levantó de los muertos y le resucitó, y que tú y yo y cualquiera de nosotros seremos resucitados un día y podemos estar con Él. Esta es la esperanza de vida que tenemos que tener. Esta es la confianza en saber que habrá un lugar mejor donde podremos estar con nuestro Señor. Y si tenemos presente eso, nos mantendremos firmes. Hermanos, nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía 18, muchos, más de 40. Yo fui a sacar el carnet de conducir. Y yo recuerdo en las prácticas que el profesor que me daba la clase del coche, él me decía, tienes que poner los ojos, no mirando aquí a lo más cerca, sino hacia lo lejos, a donde quieres ir, ¿no? En especial cuando había una curva. Él me decía, no puedes mirar así la curva porque tienes que poner los ojos donde acaba la curva porque tú instintivamente vas a ir hacia allí, ¿no? Y es verdad. Mi madre, bueno, la mayoría saben o muchos saben, está malita, ya tiene 93 años y ella está muy echada hacia adelante. Y yo recuerdo un día que fui a la enfermería con ella y ella iba con su bastón, ya no puede ni con el bastón, pobrecita mía, pero iba con su bastón, iba así. Y me acuerdo que el enfermero le dijo, no, Carmen, levante la mirada a lo que pueda su cuerpo, pero no vaya así porque lo otro es caerse, porque donde usted ponga los ojos, allí va su cuerpo. Hermanos, según pongamos nuestra mirada, allí iremos nosotros. Si ponemos nuestra mirada en Jesús y en el cielo y en las cosas de Dios, iremos hacia allá. Pero si ponemos nuestras miradas en las adversidades, podemos quedarnos aquí. ¿Dónde queremos ir? Yo quiero ir al cielo. Yo no sé tú, yo quiero ir al cielo. Yo quiero gozar en la eternidad con el Señor. Lo que Él quiera, ahí estaré yo. Yo quiero ir al cielo y para poder ir al cielo tengo que poner mi mirada en el Señor de los cielos. Dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y aquí viene lo gordo, hermano. Versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Ay, ahí no dice que se me van a quitar solo. Ahí dice que yo tengo que desechar todas esas cosas. Hermano, santificación implica quitar, despojarte de lo malo y revestirte de lo bueno. Repito, santificación implica despojarte de lo malo y vestirte de lo bueno. Si yo me conformo con decir los montes somos cabezotas y yo voy a ser cabezota, no voy a quitar nunca esa cosa mala que tengo de ser cabezota. Pero si yo reconozco que a eso no le agrada a Dios, que eso no me lleva por buen término, que eso es malo y desagrada a Dios, voy a luchar cada vez que de mi interior salga algo de eso que no es bueno. Si yo digo, bueno, yo deseo un poquito de envidia, nadie se entera. Pero si yo digo envidia es malo, es pecado y a Dios no le gusta, cada vez que haga algo de envidia en mi corazón, yo voy a pelear contra eso. Entonces hay cosas que gracias a Dios que ya no somos asesinos, que ya no somos adúlteros, que ya no somos fornicarios, que ya no somos ladrones, espero que ninguno lo seamos, pero aún quedan en nuestra vida esas cosas que para nosotros como humanos la vemos sencillita, pequeñita, sin mucha importancia, pero tienen mucha importancia para Dios. Y Pedro le está diciendo a la iglesia en Asia y Dios le está diciendo a toda su iglesia en cualquier momento, porque la palabra de Dios permanece para siempre, desechar todas estas cosas. Para quien no sepa lo que es distracciones es calumnia, es difamación, es murmuración. Qué fácil tenemos el murmurar y el hablar uno de otro, pero esas cosas nos impiden que lleguemos a la santidad a la que el Señor nos está llamando a llegar.
Desechad todo esto, y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Despojarnos de lo viejo, de lo malo, de lo que no vale, pero tomar lo que es bueno. Desead como niños. Tengo 4 nietos, 4 tesoros que el Señor ha traído a nuestra casa. Pero Josías ahora, por la edad que tiene, él todavía toma pecho y está deseando tomar pecho a cualquier hora. Cuando está en casa lo vemos que está diciendo siempre con un lenguaje que él tiene, que ya conocemos, cuando está pidiendo pecho. Y a él nadie le dice, venga, no, él lo quiere para todo. Para dormir, para tranquilizarse, para hartarse porque tiene hambre, para recibir el consuelo de su madre, él busca el pecho. Y así nos dice Pedro en esta carta que tenemos que ser con las cosas de Dios, desearla. Que nadie nos diga, pues tiene que orar todos los días, sino que deseemos orar y estar en la presencia de Dios cada día. Que nadie nos tenga que decir, pues lee la palabra, aunque sea 2 capítulos todos los días, sino que deseemos leer la palabra cada día y busquemos el momento para leer su palabra, porque las palabras son cartas de Dios para nosotros y es comida para nuestro espíritu. Que nadie nos tenga que decir, pues hay que ayunar, sino que digamos, Señor, que yo quiero más de ti, que necesito lo espiritual, todo lo que viene tuyo y esta vida y estas cosas voy a ayunar. O sea, que sea un deseo que nace de nosotros, que no sea algo que tengan que imponernos, que no sea algo que tengan que decirnos. Bueno, van que nos animen a hacerlo, porque siempre es bueno, pero que sea algo que viene de nosotros. Eso nos va a ayudar a desechar todo lo malo y a tomar todo lo bueno. Hay varias veces que el apóstol Pedro habla de algo que es muy importante. Cuando yo lo leía me acordé de lo que compartí el primer domingo del año. Hacer el bien. Hay 3 versículos que en esta carta nos habla de hacer el bien. ¿Podemos poner, por favor, 2:15? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí Pedro le está diciendo que vayan adelante y hagan el bien, porque aunque a la gente vayan en contra de ellos, luego ya Dios se encargará. Capítulo 3, versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Y el capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, unas herramientas en nuestras manos y que no nos va a salir si Dios no está con nosotros es hacer el bien. ¿Hay algo que viene a tu corazón que está mal? Cámbialo y busca hacer el bien. Sirve a Dios con todo tu corazón. Así que nos habla Pedro de desechar todo lo que estorba para el crecimiento. Nos habla de desear todo lo que es de Dios, nos habla de que miremos a Dios y nos habla de que nos mantengamos firmes en la esperanza que tenemos. Y yo digo, titulé esta predicación, no lo dije al principio, sí se puede, sí se puede. Y yo digo, Pedro estaba hablándole a la iglesia de Asia que tenía una circunstancia muy adversa, pero le está contando todo esto, pero no les está riñendo, les está animando a creer que sí se puede. Y esta quizás sea lo que hoy el Señor quiera decirnos. Sí se puede, porque cuando yo pido algo, o sea, el Señor pide algo, no pide imposible. Y el Señor nos pide que seamos santos como Él es santo. Así que, hermanos, sí se puede. Peleemos en contra de lo que no es de Dios, luchemos, desechemos lo que no es de Dios y sigamos hacia la meta del supremo llamamiento para estar con el Señor. Me gustaría que oráramos. Si quieres y puedes, agachar tu cara, tu cabeza y cerrar los ojos.
esta carta de Pedro está dirigida a cristianos ya, pero quizás en este día no conozco a todos, que me gustaría conocer a todos por nombre y estar cerca de todos. No conozco a todos, no sé si vinisteis por primera, por segunda, por tercera vez o llevas 3 meses viniendo, pero aún no entregaste tu vida al Señor. Aquí nos habla Pedro de que es por la sangre preciosa de Cristo que podemos obtener lo que Dios quiere para nosotros. Y yo en este día, todos con los ojos cerrados, me gustaría decirte, si nunca le pediste al Señor que tú quieres seguir su camino, me gustaría que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Si nunca lo has hecho, si lo has hecho ya, pues gloria a Dios, ya lo has hecho en otras ocasiones. Pero si nunca le pediste al Señor que entrara en tu vida y que Él fuera tu Señor y Salvador, levanta tu mano. ¿No? Pues gracias a Dios, espero que todos ya conozcan al Señor. Padre, te doy gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú acabas, Señor, o Pedro acaba la porción de la Escritura que hoy hemos leído, en que hagamos esto si Dios es benigno. Tú eres bueno, Señor. Y es por eso que nosotros queremos servirte, porque tú eres bueno. Porque si tú nos pides santidad es porque tú eres santo. Si tú nos pides algo es porque tú vas a ayudarnos a conseguirlo. Y en esta hora yo te ruego, Señor, como iglesia, y en especial como esta congregación, que tú nos ayudes, Señor, a desechar todo lo que aún hay en nuestra vida que a ti no te agrada y que impide nuestro crecimiento, y a poder ir creciendo en santidad, Señor, en tu conocimiento y en hacer tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.